inicio a la charla de ahora, mientras cae un aguacerazo aquí en Santo Domingo. A ver, vamos a empezar a ver si estamos proyectando. Ok, yo creo que estamos proyectando, deberíamos estar proyectando. ¿Me pueden confirmar si sí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, muchas gracias por estar acá. Yo soy Edgar Argüello y esta es mi charla de cómo posicionarte como marca empleadora en LinkedIn. Ahora, es muy interesante ver, y aquí podemos ver un poco qué es lo que se puede decir en el chat, sobre qué es lo que es LinkedIn para lo que son las marcas corporativas. Marcas corporativas y también las marcas personales. En las marcas personales eso es muy fácil. Pero cuando tú eres empresa, se hace un poco más complicado, supuestamente más complicado, pero no es más complicado, es simplemente diferente. Y LinkedIn también se usa para posicionar tu marca y la marca empleadora, que es otra cosa, es otro tipo de marca. No es tan nuevo, no es un concepto nuevo. De hecho, si comenzamos a pensarlo, eh, alguien habrá dicho, cónchole, ¿por qué no se me ocurrió esto a mí? Porque es obvio. Alguien le puso nombre simplemente le puso marca empleadora. Ahora, nosotros acá, en lo que son la parte de reclutamiento, utilizamos un buffet digamos, de opciones para poder reclutar a las personas. Puede ser que utilicemos el periódico, puede ser que utilicemos simplemente el hecho de tener un archivo de currículum vitae, o pudiéramos elegir el internet para poder buscar a esa persona que pudiera llenar esa vacante que nosotros estamos buscando. Ahora, un 70% de los empleadores utilizan lo que es las redes sociales para lo que son los aplicantes de las vacantes. Y eso implica muchas cosas. Implica que nos damos cuenta le damos peso a lo que vemos en las redes. Y ahí donde de repente lo que uno dice, lo que tú publicas te define. Y eso es muy probable porque a nivel de contenido para discriminar ciertos candidatos de otros, hay ciertos contenidos que realmente no van para lo que es pasar un candidato de un proceso, avanzarlo en el proceso de reclutamiento. Entonces, nos estamos fijando en redes, nos estamos fijando en lo que postea esa persona, ¿ya? Qué es lo que representa, qué valores tiene, y todo eso lo podemos ver simplemente viendo en gran parte lo que publica en sus redes sociales. Y hay muchas personas en línea, hay más de 3.300, casi 3.400.000 millones de usuarios activos en redes sociales. Eso significa que la idea de reclutar en línea no es tan descabellada, de hecho ya no lo es descabellada. 81% de las empresas lo hacen y valoran la marca personal de los candidatos de las redes sociales antes de contratarla. Y eso, ¿sabes qué? Esos son para los candidatos. Y para los reclutadores también, ¿ya? Especialmente las personas que están dedicadas a buscar talento para una empresa. Y atraer, palabra clave, atraer. En este mismo artículo dice que el 81% de los profesionales de recursos humanos asegura consultar las redes sociales de los candidatos preseleccionados antes de tomar una decisión de contratación. Y considera además que los candidatos activos en redes sociales tienen más oportunidades que el resto, según se desprende este informe del 2019, y analiza el proceso de selección desde el inicio hasta el final y cómo incide la tecnología en las redes sociales. Ahora, eso es para reclutador-candidato, pero eso es una relación viceversa. Es absolutamente sinérgica, ¿ya? Entonces, la persona que está buscando trabajo necesita mostrarse en redes sociales y la persona que está buscando candidato también necesita mostrarse en redes sociales. Ahora, eso sí, el 56% de ellos dedican menos de una hora, creo que dice, a la semana a la tarea de cuidar su imagen en redes. Significa que hay mucho trabajo por hacer de lado y lado, ¿ya? Y un 34% de las organizaciones afirma haber desestimado la candidatura de algún aspirante a un puesto de trabajo por sus perfiles. Pero esta charla no se trata de cómo mostrarse como un buen candidato.
Se trata de cómo mostrarse como un buen empleador. Muchas cosas pasan en Internet. En un minuto, en 60 segundos, ¿ya? Hay 19.000 millones de textos que se están enviando, casi 5 millones de videos que se empiezan a ver, 190 millones de correos se envían. Muchísimas cosas pasan. Entonces, hay muchas personas en Internet y eso valida el hecho de que nosotros deberíamos estar preocupándonos en crear una red social empleadora para nosotros poder hablar de nuestra empresa, de nuestra marca empleadora, de lo que hacemos con los candidatos, del proceso que ellos tienen, que utilizan, digamos, cuando entran, incluso cuál es el procedimiento cuando salen de la empresa, que es muy importante también. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a mercadear un poco nuestra marca, nuestra empresa, es algo necesario. A grosso modo, esa red social es una estructura que se forma por personas que están unidas a través de una plataforma con un interés común y con valor añadido. Significa que hay diferentes plataformas que pudiéramos utilizar justamente para estos fines. Y con el nuevo paradigma de la marca personal, que todo el mundo debería tener uno. Lo que pasa es que le han puesto un nombre y todo el mundo ya tenía uno. Ya antes se llamaba reputación, ahora se llama marca personal. Pero, ¿qué es lo que es marca personal? Es lo que dicen las personas cuando tú no estás presente. Incluso yo añado un poco esta definición de Jeff Bezos, el CEO de Amazon. Cuando tú no estás presente para defenderte. ¿Ok? Es la estela digital que tú dejas, la huella que tú dejas, que las personas, obviamente, cuando escuchan hablar de ti, relacionan una cosa con la otra, ¿ya? Y eso es una sola cosa. Eso es una sola cosa. Eso es una parte del cuento. La otra parte del cuento es el hecho de que uno dice, yo soy entonces una marca empleadora. ¿Qué es una marca empleadora? Un employer branding, es un nuevo paradigma. Es una mezcla, y voy a leer, es una mezcla de disciplinas de recursos humanos y marketing. Y tiene por objetivo crear un reconocimiento especial a la empresa como un empleador de valor. Debe construir una reputación de buen empleador tanto para los empleados actuales, para los empleados futuros. Significa que ya no basta con decir mi marca como marca corporativa es buena, que mis clientes digan que mi marca corporativa es buena. Ahora es necesario que mis empleados digan que yo soy un buen empleador, que le dan ganas de ir a trabajar, que ellos disfrutan el hecho de trabajar, que crecen en nuestro trabajo, en nuestra empresa. Nadie conoce a la organización mejor que los mismos empleados. Y esto es tu marca de empleador, empoderando a los empleados a hablar sobre la empresa y ser la voz de la marca, ya no es un riesgo. Puede ser incluso, además de auténtico, una visión bien aterrizada que los futuros candidatos estén buscando. ¿Y los candidatos dónde están pululando? Bueno, están pululando en muchos lados. Ya vamos a hablar de LinkedIn hoy justamente. Y los top 10 de employer branding en LinkedIn, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Accenture, Danone, ya productores de lácteos, Nestlé, L'Oreal, Inditex, que es de Amancio Ortega, Lidl, son super, no es líder, ya es Lidl, ya supermercado, BBVA y Acciona. Yo los invito a que lo pasen a ver, especialmente el de L'Oreal, que realmente son monstruos, ya ellos tienen, obviamente, multinacionales, corporativo, pero 1000%, y ellos saben y comprenden de que su parte empleadora, su parte reclutadora, es un brazo digital de la historia que ellos deben de contar de su marca. ¿Ya? Saben perfectamente cómo hacerlo, qué hacerlo, y se ponen súper creativos a veces. Porque esta parte del reclutamiento ya se ha vuelto, no es activo, es totalmente pasivo. Es el hecho de que tú estés en tu oficina y de repente hay alguien que te llama y te dice, oye, mira, ¿sabes, Edgar? Mira, me gustaría hablar contigo porque tenemos una vacante y yo sé que estás trabajando, pero me gustaría reunirnos contigo y hablar un poco.
y uno está con un trabajo, uno no está ni buscando. Entonces se ha puesto bastante competitivo todo este cuento y nosotros tenemos que entender de que esta competitividad significa que hay una pelea por los candidatos. Entonces hay que, no solamente en la parte de sueldos o lo que sea como marca, hay que demostrar también, además de eso, que uno es un buen lugar para trabajar. ¿Ok? Y no hay nadie mejor que te diga eso que el mismo empleado. Antes, la experiencia del consumidor estaba absolutamente desligada a la experiencia del empleado. Eran dos cosas totalmente distintas. Pudieras tener antaño unos consumidores clientes felices y unos empleados que estuvieron miserables. Pero hoy en día, el hecho de que ahora uno puede unir la experiencia del consumidor, tener clientes felices, razones para que te recomienden, ¿ya? Funciona igual para la parte de empleado. Y vemos que hay muchos lugares para trabajar que incluso tienen bonos de referencia, donde las personas dicen, oye, yo te recomiendo trabajar acá y se ganan obviamente su comisión. Pero ¿y qué pasaría si el empleado le saliera del alma decir, no decir, demostrar, que no es lo mismo, porque decir es vender y demostrar es vender sin vender. De demostrar lo que hacen con él o con ella en la empresa. Cambiaría mucho. Significaría una atracción constante de talento, por lo menos un posicionamiento como marca empleadora bastante buena. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, sabemos que obviamente un buen porcentaje de las empresas comprueba la reputación de los profesionales cuando están a punto de comenzar a atraerlos para lo que es el proceso de reclutamiento, ¿ya? Necesitan ver ese tipo de contenido, ¿ok? Aquí estoy leyendo el chat y Raibeli dice, sí, recomiendo que investiguen sobre la empresa Sapos, exactamente. Tienen una cultura enfocada en su talento humano. Se les recomiendo 1000 por 1000. Sí, absolutamente de acuerdo, Raibeli. Súper, súper el ejemplo, ¿ya? De sapos es zapato, si no mal no me acuerdo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la huella digital que nosotros dejamos atrás? Dejamos posts, blogs, dejamos a veces videos, podcasts, dejamos de todo, ¿no? Todo lo que posteamos nosotros puede quedar en línea. Y a veces, yo quiero que me digan por chat, ¿cuál de ustedes en algún momento han googleado su nombre? ¿Lo han hecho o no? Para ver qué es lo que sale. A ver, déjame ver. Tengo unas respuestas acá. Déjame leer. Esto es interactivo, ¿ah? Raibeli dice sí, yo, y se ríe. Zuleika dice que sí, Pamela dice que sí. Sapos es de Amazon, dice Emilia, Laura, Amy, Jonathan dice sí, María Núñez dice sí. Parece que todo el mundo en algún momento, y yo sé, ¿eh? Y el que dice que no, lo más seguro está medio mintiendo. Todo el mundo se ha buscado. Ok, Raibeli dice, he encontrado mi nombre con otra forma de escritura. Ok, ya. Y ahí Leticia, Fátima, Yacaira, todas han dicho que sí. Lo que pasa es que cuando uno comienza a buscarse a uno mismo, ¿ya? Y aunque suene filosófico, no, simplemente es abrir un Google y poner su nombre, uno se puede encontrar con, y si vuelvo a la presentación acá, se encuentra con contenido que de repente son gente que se llama igual que tú. ¿Ya? Yo tengo un nombre que igual no es común, pero no soy el único Edgar Argüello que hay en el mundo. Cosa que a mí no me pone, no me deprime, pero en fin, ¿me entiendes? Si me llama Juan Pérez, ahí sí, ya. Pero, digamos, yo puedo ver contenido que yo he publicado en mis redes sociales. Si yo me googleo y yo estoy preocupado por las cosas que yo dejo y yo como marca personal necesito hacer eso, necesito siempre estar pendiente de estar publicando cosas positivas, ¿ok? Nada negativo o nada conflictivo si es que en algún momento quisiera yo buscar un empleo fijo o tratar de, digamos, de quedar en un proceso de reclutamiento. Entonces, en la etapa del candidato, que está entre el descubrimiento, ya donde el candidato está abierto a nuevas oportunidades y descubre tu empresa, donde uno lo atrae,
Y ahí donde está la marca empleadora. ¿Ya? Ahí donde uno comienza a decir, bueno, lo atraigo porque él sabe que en mi empresa es un buen lugar para trabajar. Porque se lo han dicho, porque ha leído online tal cual. O sea, tal cual como la gente compra esta taza, la gente también está buscando información sobre empresas. Entonces, ¿por qué la empresa tuya no está ahí? Porque yo he hecho asesoría a empresas justamente para la parte de reclutamiento, donde yo he dado asesorías personalizadas a básicamente todo el departamento de recursos humanos que están encargados en la parte de reclutamiento, los que están encargados activamente, para que tengan un perfil optimizado de LinkedIn, conjuntamente con el perfil optimizado de su empresa. Pero eso es parte del cuento que atrae. Lo otro es el contenido. Entonces, mercadeo, además de estar pensando en cómo vender, que es muy importante porque si yo no vendo, no pago mis empleados, ¿ya? Tiene que estar pendiente a cómo también deben de mostrar su empresa como una empresa, digamos, empleadora. Entonces, es otro espectro de la marca. Después que yo atraigo el candidato puede llenar su formulario, puede ser online. Hoy en día todo es online, ¿ya? Y obviamente, al quedar contratado, tiene un compromiso para construir conjuntamente con el empleador. Entonces, el paradigma nuevo es que el empleador y el candidato deben llevar una vida más pública. La línea entre el trabajo y lo personal está un poquito cada vez más borrosa. ¿Okay? Hay personas que se destacan, ya Sterling es una de ellas, que se destaca en el mundo digital en la parte de empleabilidad. Y así, esa marca personal de ella, que ella realmente es una experta y obviamente todo lo que ella dice lo dice con un conocimiento de experiencia y de teoría, que la lleva a posicionarse como una persona entendida. Imagínate si tú aplicaras exactamente lo mismo que hace Sterling en tu empresa, teniendo los mismos resultados. Significa que no tendrías que estar muy activamente buscando talento porque el talento te va a llegar solo. ¿Ya? Igual que el reclutamiento pasivo, donde los trabajos llegan solos, igual. Exactamente lo mismo, pero al otro, digamos, al otro extremo. Entonces, si vemos un poco cuál es digamos, el ecosistema digital que pudiéramos estar utilizando acá, yo pudiera de repente decir, ok, perfecto, vamos a utilizar LinkedIn para poder proyectarnos un poco. Obviamente tenemos que ver si nuestra empresa tiene página web, si tiene, me imagino que tiene Facebook, me imagino que tiene Instagram, ¿ya? De repente pudiera utilizar Twitter, de repente pudiera utilizar una base de datos de correo electrónico para mandar información a las personas interesadas. Pudiera ser tener un pool de talentos, prospectos que están ahí y mantenerlos, digamos, en base de datos y mandarles un correo cada cierto tiempo para avisarles cuáles son las selecciones que se están abriendo, los procesos y cuál es el futuro que se vislumbra, especialmente hoy en día, con todo este cuento de la pandemia, y deseando que todos ustedes estén bien en sus casas o en sus empresas y estén en salud. ¿Ya? ¿Cuáles son las noticias de la empresa con respecto a la pandemia en la parte de reclutamiento? Y así tú mantienes ese canal abierto de comunicación. Porque esto es otro tipo de marketing. ¿Ya? No es un marketing para vender productos, es un marketing para atraer talentos. Y obviamente, lo digital se debe complementar con algo muy difícil de hacer hoy en día, que es el offline, ¿ya? Que no hay. Hoy en día no hay. Lo más offline es esto, ¿ok? Es esto, el hecho de que estemos acá. ¿Cuántas personas estamos online? Estamos 104 personas, excelente. Oye, felicidades, Sterling, por tener más de 100 personas acá activas en lo que es el primer congreso. Pero si tuviéramos en una sala, ya, eso sería lo normal. Pero estamos con todo este cuento de la pandemia, entonces estamos en todo digital. Entonces, hoy en día no hay mucho de poder decir digital más análogo, sino que solamente hay más digital. Entonces, si tenemos la herramienta como Facebook, como LinkedIn, como Instagram, podríamos tener
Twitter, podríamos tener email, podríamos tener eventos, obviamente, en vivo y en directo, y también está la parte de audio, que también es algo que se utiliza mucho, ¿ya? O sea, el hecho de que nosotros pudiéramos comunicarnos con el talento, hablando sobre nuestros procedimientos de empresa, claro, sin mencionar información súper secreta, pero el hecho de que uno diga, bueno, mira, vamos a hablar sobre la carrera que se puede hacer en la área de producción, y por eso hemos invitado en el día de hoy nuestro gerente de producción, Edgar Argüello, que nos va a hablar un poco de qué es lo que se ha hecho con los nuevos trainees en el 2019, en el 2020. ¿Ok? Y ahí se van. Es producción de contenido para atraer talento. Es un nicho ya de temas, pero exquisito. ¿Ok? A ver, que aquí tengo un chat. A ver. Marketing personal, dice Joana, es importante para el mismo empleado. Absolutamente. ¿Ok? Absolutamente. Entonces uno dice, perfecto. Las estadísticas de LinkedIn, digamos que nosotros queremos comenzar a progresar en LinkedIn, es que hay una cantidad horrible de personas en LinkedIn. Son casi, ya van para 700 millones de usuarios a nivel mundial. Es muy probable que de aquí a fines de año, a principios del año que viene, se lleguen a esos 25 millones. Incluso aquí en el país, y se espera que por todo este cuento de la pandemia se acelere esa tasa de inscripción que hoy día se ha mantenido todavía en 2 nuevos usuarios cada segundo. ¿Ok? Está en presente en más de 200 países y territorios y un 70% de los usuarios están fuera de Estados Unidos, lo cual no es malo. ¿Ok? Especialmente si queremos atraer talento que no necesariamente vive en el país. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo. ¿Ok? Aunque igual Facebook se usa, pero no tanto para lo que es la alta gerencia ni gerencia media, ni tampoco en la parte de jefe. Ya cuando vemos en la parte de analista, un poco más operativo, estamos viendo de que sí, ya se ocupa más Facebook para lo que es las contrataciones para, digamos, para nuestras empresas. Déjame ver, el 96% de los encuestados de ese estudio planea utilizar LinkedIn para buscar talentos, mientras que un 29% lo hace en Facebook. Y el 33 señala que sobre la influencia negativa del contenido para la contratación, que el 33 señala que el contenido publicado, 27% de los malos comentarios y un 42% de lo que son, a ver, de la mala imagen personal son motivos para no contratar a la gente. Entonces, fíjense un ejemplo de L'Oreal. Ya, esta es la página corporativa de L'Oreal. Tiene su banner, obviamente. Están aquí las personas que están dentro del país, que están dedicadas a los recursos humanos, lo están siguiendo. Habla de ello, tiene su descripción. Lo siguen prácticamente 3 millones de personas. Y tienen, aunque yo creo que ya estamos en julio, yo creo que el mes del orgullo, me corrigen, ya me corrigen, si el mes del orgullo era junio solamente, ya, porque ahí estamos en julio y todavía esto es un screenshot de esta mañana, ¿ok? Pero esta parte de la inclusividad y del orgullo a ver si lo digo bien, LGTBQ, porque hay más, ya todavía está presente el logo acá, ya, a ver, aquí yo tengo, tengo preguntas, si puede abundar sobre el manejar el contenido de reclutamiento en pandemia, solamente junio, ya Kaira me dice que solamente junio, gracias. ¿Ves los reclutadores cuando solicitan un empleo ven los reclutadores cuando uno solicita un empleo mediante el botón Easy Apply? El Easy Apply básicamente le manda el perfil al reclutador para que digan que esa persona está interesada en el puesto. Y de ahí el reclutador mira si es que quiere o no quiere devolver ese mensaje. Reclutamiento en pandemia. Yo creo que está además de decir que obviamente estamos en la parte digital digamos, de ese cuento en este año y nosotros deberíamos comenzar a pensar en cómo nosotros deberíamos utilizar todas las herramientas tecnológicas
para lo que es el reclutamiento en sí. Entonces, durante toda esta pandemia deberíamos estar, hace rato, deberíamos estar pensando en cómo podemos atraer ese talento a través de un marketing de contenido para luego concretarlo vía remota, sea Zoom o sea teléfono. Y le cuento una anécdota personal, que un cliente me contrató para una charla y me dijo, yo te quiero contratar, y todo fue digital. O sea, la firma del contrato, todo fue por correo, hablamos por teléfono un par de veces y sería todo. ¿Ya? Y cerramos contrato y sería, y firmé contrato y ya, listo. ¿Ya? Y todo fue, yo ni siquiera, y el pago, obviamente, transferencia. Entonces, hoy en día, lo que es pandemia nos ha ayudado un poco a acelerar este proceso de, digamos, de comenzar a pensar más en digital para comenzar a elegir la persona o las personas que necesitamos para llenar los procesos de selección. Entonces, uno dice, bueno, perfecto. Yo, como empleador, necesito hacer mejores prácticas. Aquí hay unas cuantas. Voy una por uno. Primero, hay que establecer claramente quiénes somos como empresa. No somos un club social, somos una organización que se dedica a hacer dinero, obviamente, pero las empresas que atraen empleados que quieran contribuir a ellas solamente porque dicen claramente cuáles son los objetivos. Mientras más claro esté tu historia, mejor se va a entender el mensaje y las personas van a sentirse atraídos si es que les gusta la historia, sí o no. Es una buena práctica también hacer preguntas. Estamos siempre enfrascados en la comunicación corporativa tradicional que medio acartona a la empresa. Somos una empresa así, somos una empresa así, ¿me entiendes? Pero pudiera ser que deberíamos empezar a preguntar y empezar la conversación. Por ejemplo, y esto es un ejemplo, en decir, ¿estás buscando un trabajo donde se pondrá a prueba tu creatividad todos los días? Esta pregunta filtra a los candidatos y hace una pregunta, eso es lo chulo, ¿ya? Que no es un statement, no es un yo soy esto, sino que, oye, ¿a ti te gustaría trabajar? Y hace un filtro y deja pasar a los que supuestamente tienen un perfil más adecuado, ¿ok? Ya hay un filtro. Una otra mejor práctica es hablar sobre hacer carrera. Y para que lo hagan, y los mismos empleados que lo hagan, y que hablen de su trayectoria dentro de la empresa, o sea, testimoniales, y de las cosas interesantes que han hecho. Eso ayudará a identificar los candidatos que se identifiquen con el hecho de hacer carrera dentro de una empresa, que hoy en día, con toda digamos, todo lo que está sucediendo en este minuto, no es una mala idea. ¿Ok? Número 4. Publica contenido de calidad y regularmente. Aquí donde necesitamos tener un equipo liderado por una persona y tener un equipo de, digamos, podemos ser un equipo base de 3 personas para comenzar a producir contenido para la parte de marca empleadora. Y eso significa que hay que estructurar contenidos, hay que levantar contenidos, hay que desarrollar temas, hay que escribir, hay que filmar, hay que sacar fotos, hay que editar y hay que hacer un calendario de contenido, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Eso significa que nosotros tenemos que hacer o replicar exactamente, casi igual, como que lo que hace marketing y mercadeo digital, si es que hay dentro de la empresa una unidad de mercadeo digital, comenzar a replicar ese esfuerzo para dedicarlo a decir las características de nuestra empresa y así atraer los candidatos, pero eso necesita ser constante, coherente, con paciencia, ¿ya? Y constante, obviamente, ¿ok? De forma regular. No vale poner una cosa hoy y después olvidarse 3 semanas después. Nadie se va a acordar de ti. Ya no han dicho que en la parte mercadológica que para que alguien nos compre tenemos que estar, digamos, sujeto a estar expuesto a ese mensaje más de 7, 8 veces. Significa que para que alguien nos dé por lo menos un poco de mente en querer trabajar en la empresa, tienen que estar constantemente viendo lo que hacemos
para poder posicionarnos en la cabeza y que la próxima vez cuando alguien le pregunte, o de repente justamente él está o ella está en la industria donde estamos nosotros, pensará, ¿sabes qué? No es una mala idea ya estar o postular, déjame ver si están aceptando eh, candidaturas y yo poder mandar mi currículum o mandar mi perfil de LinkedIn. O de repente hay una apertura de trabajo que se publica en LinkedIn y la persona puede empezar a lo que es simplemente mandar su CV ahí. ¿Ok? Ok, una pregunta. ¿Se está viendo la pantalla? Que tengo alguien acá que me dice que no está viendo la pantalla. ¿Se está viendo mi pantalla, no? Y se está viendo perfecto. Ah, perfecto. Ok. Ay, muchas gracias. Entonces, sí, creo que me adelanté acá. Vamos a echar un poquito para atrás. Estábamos en el número 4, ¿cierto? Estábamos en la 4, publicar de forma regular. Bueno, la número 5 es manejar la percepción. Hay que tener una estrategia de contenido. Lo que estábamos hablando justamente ahora, o sea, tú no puedes llegar así como y publicar lo que sea, tienes que hilar todo un contenido coherente que haga sentido, porque las personas usan las redes sociales para buscar información antes de tomar la decisión. Esta decisión puede ser de compra como también puede ser de emplearse, ¿ok? Que muchas veces hoy en día las empresas empiezan a entrevistar a candidatos, pero acuérdate que los candidatos te están entrevistándote a ti también, ¿ya? Y me ha pasado. Hay que saber, número 6, dónde publicar el contenido. No todos los candidatos están pendientes a páginas web de empleo. Por eso es que hay que tener presente técnicas de optimización de buscadores para estar bien indexado en Google, por ejemplo, y extrapolar esas palabras claves y crear contenido con esos temas en redes sociales. Súper importante, ya. Y de hecho, esa es la base, las palabras clave para la creación de cualquier otro tipo de marketing de contenidos, de un calendario de contenidos, por ejemplo. ¿Ok? Número 7 es diversificar el contacto. Eso obviamente en prepandemia, porque hoy en día diversificar y hacer un face-to-face ya un poquito difícil, aunque se puede hacer, pues obviamente menos en la oficina. Queremos obviamente una sala de reuniones, 2 metros entre cada uno, un equipo de 2 o 3 personas por parte de la empresa y el candidato a 2 metros, contestando unas preguntas. Todo bajo los protocolos de sanidad que debe seguir. Pero obviamente no hay nada más seguro que estar entrevistando personas vía Zoom, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora, o vía teléfono, como se hacía antes, ¿ya? Y muchas empresas igual estaban muy dependientes con el hecho de tener el candidato dentro de la empresa para hacerle la entrevista presencial. Y esta debe ser la más importante de todas. La empresa necesita estar totalmente involucrada y es una de las cosas más difíciles de lograr. Porque imagínense que para ir a, bueno, anécdota prepandemia también, un grupo de amigos, de 5 amigos, ¿qué vamos a comer? Vamos a salir a cenar. No, que yo quiero ir aquí. No, que yo quiero probar tal cosa. No, que a mí no me gusta eso. Oye, ponerse de acuerdo no es fácil. ¿Ya? Imagínate una empresa entera, no importa si sean 5 o si sean 500 personas, para que todos se pongan de acuerdo con sus redes sociales para empezar a hablar un poco sobre la empresa y qué es lo que hace con sus empleados. Obviamente, recursos humanos ahí tiene que estar presente con algún plan de, puede ser de rewards o de premios o algo así para incentivar a lo que son los empleados para poder hablar sobre eso. Entonces es necesario, digamos, ese círculo virtuoso entre lo que son los empleados y el Departamento de Recursos Humanos para que el mensaje salga y salga bien. Entonces, esto hablando en LinkedIn, gracias, hablando en LinkedIn sobre las cosas que uno tiene que hacer con las buenas prácticas. Ahora te voy a hablar de las malas prácticas que no debes cometer en LinkedIn como empresa y también como perfil personal de reclutador. Número 1, debes tener un perfil completo. Uno de los primeros errores es no tener un perfil completo.
El algoritmo de LinkedIn le gusta que todo su perfil esté con texto, imágenes, y si pueden escribir mucho, háganlo. Eso significa que las personas que les gusta escribir, les gusta leer, están siendo premiadas porque tienen ese mal hábito de escribir. Por ende, tienen un perfil mucho mejor, digamos, alimentado. Tiene más carne para un asado, digamos. Y uno pudiera decir que el algoritmo le da un premio de visibilidad a esos perfiles porque están más completos. Y además de ser completos, están actualizados. El error número 2 es tener un perfil desactualizado. Cosa que, por ejemplo, hayas tenido información desde 5 años y digamos que no tienes, por ejemplo, información actualizada de los últimos trabajos, o dentro de tu último trabajo has sido ascendido y no lo has puesto. Entonces tiene un perfil estático que no se ha actualizado. Entonces, ningún algoritmo digital le gusta tener un contenido estático, le gusta tener contenido dinámico, que se vayan refrescando, que se vayan añadiendo contenido. Entonces es bueno tener un perfil completo y actualizado. Es bueno también el hecho de que comienzas a publicar. Un error es no publicar. Muchos perfiles personales entran a leer y no publican. Debes publicar, debes aportar a la plataforma contenido coherente a tu marca empleadora o marca personal. Si tu marca personal como reclutador está dentro de la marca empleadora de la empresa, ¿ya? Ojalá no fue muy complicado eso, ¿ya? Pero lo importante es que necesitas publicar en LinkedIn. Si no publicas, entonces no existes. Así de simple. Y debes hacer networking. Eso significa que debes añadir a potenciales talentos a tu red de contactos o personas claves que te pueden amplificar tu mensaje de reclutamiento. Hay personas que abren sus perfiles en LinkedIn y se quedan ahí quietos, no hacen mucho y esperan de que todo les llegue, pero no atraen tampoco ni tampoco preguntan. Entonces, es necesario hacer esas preguntas, os digo, es necesario atraer a esas personas y solicitarlas para ir añadiendo más personas de valor a tu red profesional de contacto. Eso significa que para empezar a una estrategia de employer branding, y con su permiso, necesitamos primero analizar qué está haciendo la competencia. Y cuando digo competencia a nivel digital, la competencia no necesariamente es la empresa que hace lo mismo que yo. Puede ser incluso lo que se está publicando en las redes, el tipo de publicación. En LinkedIn, las publicaciones son muy profesionales. Tiene todo que ver con trabajo. Bueno, la gran mayoría. Hay unos que no. Pero la mayoría tienen que ver con trabajo. Entonces, ese realmente es tu contenido de competencia. Eso hay que factorizarlo también. Aparte de hacer un análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con la marca tuya, pero dentro del marco digital. Y si lo ponemos específico, para LinkedIn, para ver dónde estoy bien y dónde estoy cojeando dentro de la plataforma y cómo lo soluciono. Y es necesario, para hacer eso, antes de hacer un diagnóstico actual de la marca. Tenemos que saber dónde estamos, pero tenemos también que saber dónde queremos ir. Entonces, por eso también hay que tener objetivos dentro de la plataforma. Y cuando ya sabemos dónde estamos y dónde queremos ir, podemos empezar a trazar el plan, que está compuesto por estrategias y tácticas. La táctica obviamente es esa acción pequeña que te lleva hacia la parte del objetivo. Y medirlo con los indicadores de desempeño clave, que son los KPI, para ver cuántas personas nos siguen en nuestra página corporativa, cuáles fueron los contenidos que más le gustaron a las personas, cuántas personas nos siguieron los últimos 30 días, de dónde son, qué hacen, y todo eso se puede analizar. LinkedIn no te da muchas opciones todavía de KPI, pero con lo que te da hay suficiente para entretenerse. Se lo aseguro, ¿ya? Ahí uno puede analizar y tirar y trazar números, ¿ya? Y comenzar a decir, bueno, yo puedo con estos números, con estos KPI,
empezar a jugar con parámetros, características y con temas posibles según el perfil de las personas quien estoy atrayendo. ¿Ok? Y todo eso obviamente queda dentro de un temario y un calendario editorial que se ve igual que esto. Hay versiones más simplificadas, pero si podemos ver acá y si puedo explicar un poco lo que estamos haciendo acá, es básicamente yo aquí tengo semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Tengo mis días de la semana y tengo mis temas. El objetivo de cada publicación, que puede ser venta, branding, ¿me entiendes? ¿Ok? En cuál red social lo voy a poner, cuál va a ser el copy, ¿ya? Aquí puede ir el copy. Y si necesito etiquetas o hashtags acá, y qué tipo de contenido acompañará el texto, si va a ser un enlace, un texto, una imagen o un video. Si hay palabras claves, cuáles son las palabras claves que voy a estar utilizando. Especialmente eso es muy útil para las entradas de las páginas web de las empresas. ¿Ok? Y si hay alguna especificación especial para el contenido, lo ponemos en esta columna. Yo le voy a pasar a Sterling una copia de esto para que ustedes lo tengan también, ya, y puedan hacerlo, usarlo como referencia si que lo necesitan o si lo encuentran útil para que lo tengan también. ¿Ok? Elementos externos que deben considerar para la estrategia es el marco legal, que hoy en día es muy importante porque hay muchos marcos legales que están variando gracias a la pandemia. No estoy diciendo actualizando, pero es muy probable que se están especificando y están yendo mucho más específico a la parte de la pandemia. ¿Ok? Entonces, también está el marco político. Acabamos de pasar unas elecciones. Entonces, estamos viendo que desde el 16 de agosto en adelante hay una nueva realidad política que se viene. Ojo con eso. Y conjuntamente con eso, el marco económico. Que el marco económico se ha visto, digamos, influenciado por la pandemia y obviamente por las elecciones, como siempre. La parte social, que yo creo que se ha afectado mucho por la parte de la pandemia, digamos, y el marco tecnológico, que obviamente si no estuviéramos en pandemia, lo más seguro es que estaríamos en una sala conversando este tema, de forma presencial, ¿ok? En vez de estar aquí cómodamente en la oficina de cada uno, ya, en mi casa, oficasa, como le digo, con un cafecito, salud, ya, ojalá ustedes también tengan su cafecito, y estar conversando de una forma tranquila y segura, ¿ok? Entonces hay que, obviamente, la estrategia, tratar de incorporar el marco legal, político, económico, social, y hoy en día toca el tecnológico por default, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos internos a considerar? Y si comienzan ustedes a ver lo que hay en estas diapositivas, se van a dar cuenta de ahí escondido hay una estrategia de contenido para tu empresa. Se quedan a ver, vamos punto por punto. ¿Me acompañan? Vale. Elementos internos a considerar en tu estrategia de employer branding. Reputación de tu empresa. Proceso de depurar candidatos. Primer día en el trabajo más su inducción. Liderazgo y supervisión dentro de la empresa. El desempeño y el proceso de feedback y coaching. La compensación, ¿se dan cuenta dónde está la compensación? Al final. Compensación, beneficios y carrera dentro de la empresa. Y por último, la estrategia de salida. ¿Ok? La reputación de la empresa, podemos hablar de la historia, de los fundadores, de por qué se conoce, por qué se reconoce la empresa, premios que ha ganado últimamente. Proceso para depurar candidatos es el tipo de candidato, el demográfico, la forma de captarlo, cómo llegaron, ya, la historia de cada uno de repente, cómo fue su primer día en el trabajo, cómo fue su proceso de inducción, testimoniales de las mismas personas, video, audio, texto, foto, liderazgo y supervisión.
de las mismas personas que primero reclutan, después inducen y después gerencian. Son 3 personas diferentes. ¿Cuál es la historia atrás de ello? ¿Cómo hacen su trabajo? ¿Cómo se capacitan para lo que es la parte de liderazgo y supervisión? ¿Hay algún tema en específico? ¿Hay alguna capacitación en específica? ¿Ya? ¿Cómo es el desempeño de los empleados? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el proceso de coaching y feedback entre gerente y empleado? ¿Cómo se le capacita a los gerentes para dar ese coaching y feedback? ¿Cómo se sienten los empleados después que le dan el feedback? ¿Qué piensan de la empresa? Porque ese coaching y feedback, si se hace bien, enaltece al empleado y lo ayuda a progresar. No solamente dentro de la empresa, pero también en su vida personal. Porque les da herramientas. Y eso es que muchas empresas no hacen eso. ¿Cuál es la compensación, el plan de beneficios y el plan de carrera? Si es que lo hay, porque hay que ser justo. Hay veces que no existe carreras dentro. Hay gente que ha hecho carrera, pero a veces ese plan de carrera no es algo oficial, sino que han hecho carrera. Y si las hay, ¿cuáles son los planes? ¿Ya? ¿Cuántos años en cada puesto? ¿Cómo llegó alguien? La historia de la típica persona que llegó de recepcionista y terminó siendo gerente general. Claro, se los trabajó, literalmente se trabajó todos los puestos. ¿Hay alguien así? Esas historias encantan, ¿ya? Entonces hay que comenzar a buscar las historias dentro de tu empresa. Y por último, en la estrategia de salida, que es algo que no mucha gente habla de eso, para nada, o sea, al contrario. ¿Cuáles son las herramientas que le das a los empleados a quienes le das salida de la empresa? Ya, yo, anécdota personal, una vez yo estuve trabajando y estuve en un proceso de salida, que es una forma muy linda de decir que me cancelaron, y me mandaron me acuerdo, fue en el Sheraton, fue un taller, creo que de 2 días, de un día o de 2 días, incluso con almuerzo pagado, sobre cómo rehacer mi currículum y cómo buscar trabajo de una forma más eficiente. Y eso fue hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Imagínate ahora, ¿ya? Imagínate ahora, se pudiera conseguir una capacitación online para todos los empleados y si ellos quieren, si quieren, porque no puedes obligar a nadie a ver algo, pueden ver un curso completo de redacciones de, por ejemplo, perfiles de LinkedIn, currículum vitae, qué es lo que tienen que hacer para optimizar sus perfiles en LinkedIn, asesorías, por ejemplo, personalizadas que las empresas les pagan a los empleados que van saliendo para que puedan encontrar trabajo pronto. Porque como me dijo a mí una vez un gerente de mercadeo, nunca hay que enviar un enemigo a la calle. Nunca. ¿Ya? Qué Tanto así que, consejo, qué ¿perdón? consejo, ¿Qué qué consejo? consejo. Está Ok, buenísimo. vale, gracias. Ok. Entonces, para terminar un poco, esto vale para los clientes como también valen para lo que son las empresas. Si le caes bien a la gente, te van a escuchar. Pero si confían en ti, entonces harán negocio contigo. Yo soy Edgar Argüello y gracias Sterling por darme la oportunidad y perdonen la tardanza de, aunque se dara un par de minutos, yo estaba batallando tecnológicamente desde 20 minutos antes y a veces las cosas suceden así y no hay que buscarle más vueltas. Mientras tanto, los invito a que se paseen por mis redes sociales. Estoy en todo, como si se dan cuenta, estoy en todas. Ya tengo incluso un podcast en Spotify, Social Media Platanao. Pueden Yes. visitar mi LinkedIn también. Pueden visitar mi canal de YouTube y también mi canal en Instagram, ¿okay? Que es donde yo concentro el podcast, en LinkedIn y en el Instagram también. Ahí están mis contactos, cualquier cosa a la orden para cualquier tipo de asesoría en este tema. Ya tenemos experiencia en el tema de LinkedIn y también de dar asesoría en la parte de reclutamiento, como también en la parte de perfiles personales. Así que le agradezco mucho la atención en esta lluviosa tarde de julio